fuentes de alimentación reguladas. Bloque 6. Disipación de potencia. En este bloque estudiaremos los siguientes conceptos sobre disipación de potencia. Propagación del calor en un dispositivo. Equivalente eléctrico. Las distintas resistencias térmicas. Temperatura máxima de la unión de un semiconductor. Potencia máxima disipable. Y ventilación forzada. Siempre que por un elemento conductor circule una corriente eléctrica, se generan unas pérdidas de potencia que elevan la temperatura del mismo. Estas pérdidas son debidas al efecto Joule, y cobran especial protagonismo en los elementos semiconductores de potencia. El calor que se produce en el interior del semiconductor, debe ser evacuado rápidamente, con el fin de evitar que la temperatura interna llegue al límite máximo permitido. Límite por encima del cual se destruirá el dispositivo. El calor generado en la unión del semiconductor, se propaga por conducción a la cápsula o contenedor, y por convección al aire. Se produce un aumento de la temperatura en el dispositivo. Si este aumento es excesivo o incontrolado, provocará una disminución de la fiabilidad del componente, llegándose incluso a la destrucción de las uniones. La capacidad de evacuación del calor al ambiente, varía según el tipo de cápsula, o contenedor del dispositivo. En los semiconductores de potencia, esta evacuación es demasiado pequeña, por lo que es necesario facilitar la transferencia de calor generado. Esto se consigue mediante un dispositivo de mayor volumen y superficie, llamado radiador o disipador de calor, el cual hace de puente, para evacuar el calor de la cápsula al medio ambiente. El diseño térmico de los elementos semiconductores, se ha realizado mediante un método muy sencillo, basado en una analogía entre las ecuaciones térmicas y la ley de Ohm. El paso de corriente eléctrica, produce un aumento de la temperatura de la unión. Si ésta se quiere mantener a un nivel seguro, debemos evacuar la energía calorífica generada al exterior. El calor pasará del punto más caliente, al más frío, con mayor o menor dificultad, dependiendo de la resistencia térmica que encuentre a su paso. Dicha resistencia, expresa el grado de dificultad para evacuar el calor de un dispositivo, y se mide en grados centígrados por vatio. Se puede realizar un símil eléctrico de todo el proceso térmico. La diferencia de temperatura es análoga a una diferencia de potencial, o tensión. El flujo calorífico es análogo al flujo de corriente eléctrica, o intensidad. Y la resistencia térmica es similar a la resistencia eléctrica. Aplicando el principio de analogía de las magnitudes eléctricas y térmicas, se cumple la siguiente ecuación. El objetivo principal de este tema, es determinar el tipo y longitud del disipador que se ha de colocar en el dispositivo semiconductor. Es obvio pensar, que cuanto menor sea el valor de la resistencia térmica, más fácil será evacuar el calor, y menor el incremento de temperatura en la unión, para una misma potencia eléctrica disipada. La resistencia térmica global desde la unión del semiconductor, hasta el medio ambiente, se puede desglosar en varias resistencias térmicas. La resistencia unión ambiente, se puede descomponer en la suma de la resistencia unión contenedor, más contenedor ambiente. Y esta última a su vez en la suma de resistencia contenedor disipador, más resistencia de disipador. Resistencia unión contenedor. El foco calorífico, se genera en la unión del propio cristal semiconductor, de tal forma que el calor debe pasar desde este punto, al exterior del encapsulado. La dificultad que presenta el dispositivo para evacuar este calor, se mide como resistencia térmica unión contenedor. Esta resistencia depende del tipo de encapsulado, y la suministra el fabricante, bien directamente, o bien indirectamente en forma de curva de reducción de potencia. La curva de reducción de potencia, muestra la potencia máxima que es capaz de disipar el dispositivo, en función de la temperatura de la cápsula. La pendiente de la recta, es la inversa de la resistencia unión contenedor. Resistencia contenedor disipador. La resistencia contenedor disipador, está condicionada por el tipo de cápsula, y por el tipo de contacto entre la cápsula, y la aleta refrigeradora.
El valor de la misma depende del sistema de fijación del disipador, del grado de contacto entre las superficies, e incluso de la fuerza con que se aprieten los tornillos fijadores. Para mejorar este contacto, se suelen interponer materiales, que pueden ser de dos tipos. Las pastas producen una disminución de la resistencia contenedor-disipador, mejorando el contacto entre las superficies. Suelen ser pastas de silicona. Las láminas aislantes eléctricas de mica pueden emplearse solas, o conjuntamente con pastas de silicona conductoras del calor. Por tanto, esta resistencia térmica depende del tipo de contacto entre contenedor y disipador, y se pueden dar las siguientes combinaciones. Contacto directo más pasta de silicona, contacto directo más mica, o contacto directo más mica más pasta de silicona. Resistencia del disipador. Esta resistencia es en realidad, la resistencia disipador ambiente. Y representa la oposición al flujo de calor, desde el elemento disipador, al aire o medio ambiente. Depende de factores como la superficie, el color o la posición de montaje. Para su cálculo, se puede utilizar la siguiente ecuación. Una vez calculada, se elige la aleta refrigeradora. En primer lugar, se tendrá en cuenta, que el tipo de encapsulado del dispositivo a refrigerar, sea el adecuado para el montaje del radiador. Y en segundo lugar, para el caso de grandes radiadores, hay que calcular la longitud necesaria de disipador y cortar la adecuada. Para ello, es necesario disponer de gráficas que ofrecen los fabricantes de la resistencia, en función de la longitud del disipador. Temperatura máxima de la unión. Esta temperatura, representa el límite superior al que no debe llegar la unión, y menos sobrepasarlo si queremos evitar la destrucción del dispositivo. Este dato, está disponible normalmente en los manuales de los fabricantes de semiconductores. El objetivo principal, será mantener la temperatura de la unión por debajo de la máxima permitida. Utilizaremos un coeficiente de seguridad, K, cuyo valor dará una temperatura de la unión comprendida entre el 50 y el 70% de la máxima. K, estará comprendido entre 0,5 y 0,7. La temperatura de la unión que se utilizará en los cálculos será la siguiente. Potencia máxima disipable. Los fabricantes, suministran gráficos que indican la máxima potencia disipable, en función de la temperatura del dispositivo y de la resistencia térmica. O bien la máxima potencia absoluta, con, y sin disipador. Es un dato, para una temperatura de contenedor, de 25 grados centígrados. Ventilación forzada. Cuando la resistencia térmica obtenida en el cálculo es muy baja, se puede elegir entre pocos radiadores, puesto que son pocos los que hay en el mercado, que ofrezcan una resistencia térmica inferior, a 0,5 o 0,6 grados centígrados por vatio. En estos casos, se utiliza un ventilador, capaz de reducir la resistencia térmica equivalente. Para valorar en términos numéricos la reducción de la resistencia térmica, es absolutamente necesario conocer un dato, que nos proporcione el fabricante del ventilador. Este, es el aire que es capaz de mover el ventilador por unidad de tiempo.